Debuta en Ahora Ciudad Real Toni Marquina, abogado, bienvenido. Gracias, bien hallado. A mi izquierda, Toni. Bueno, yo creo también que es posible que efectivamente, según dicen los datos, la macroeconomía esté mejorando, pero creo que hay que tener en cuenta que esta macroeconomía es al final el conjunto del Estado y el conjunto de estos operadores económicos a gran escala. ¿Qué pasa? Que lo importante verdaderamente es que esto se refleje en la microeconomía y coloquialmente hablando en la economía a pie de calle. ¿Qué pasa con los operadores económicos individuales? Con las familias. Eso hay que ver si efectivamente tiene una repercusión o no. Como ya digo, en la macroeconomía es posible que sí, las exportaciones nos dicen que han aumentado, de hecho las últimas estadísticas dicen que un 0,9 a fecha de noviembre del año pasado, pero bueno, hay que ver si esto tiene una repercusión o no en la calle. Toni. Yo también estoy de acuerdo en las palabras del compañero y de hecho así también lo noto personalmente y lo noto en la calle, ¿no? Con los contactos, con los familiares, con los allegados. Tampoco veo con aquellos comerciantes, con aquellos comerciales con los que tengo un contacto, que haya un mayor índice de ventas. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente tampoco se están generando nuevos negocios a un nivel, aunque podamos observar que, vaya, están ahí. Y, bueno, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, valga la redundancia, también sigue estando ahí. Dicen a día de hoy que 3 de cada 10 españoles pues están en un riesgo de exclusión social. También tenemos cifras como que un 28,6% de ciudadanos están, por lo tanto, dentro de este porcentaje y hay una renta media de unos 26.092 euros anuales por familia. Esto quiere decir que pues, hay unos niveles medios que para mí son por lo menos alarmantes. Además, y yo, claro, dentro de la profesión, como también el compañero aquí presente lo sabrá, se puede notar que hay un mayor índice de personas dentro de la abogacía que solicitan mucho la justicia gratuita. Y es que pues, cuando alguien tiene que ir ante los tribunales, hace uso de este derecho del 24.2. ¿Por qué? Porque no tiene los medios suficientes. O sea, quitando aquellas excepciones de que uno sea menor de edad o sea un discapacitado para acudir a tal derecho, para ejercerlo, el requisito básico aproximadamente es que se tenga una renta anual, se tenga unos ingresos anuales de 12.872 euros, dependiendo de la unidad familiar y del IPREM. ¿Qué pasa? Que son, como vemos, pues unos ingresos bajos, mínimos. Estamos hablando de un umbral de la pobreza. Y cuando alguien tiene que hacer uso de este derecho, y lo digo por propia experiencia, es que está en unas condiciones bastante malas. Peligrosa, Toni. Bueno, yo desde luego estoy de acuerdo en base a la opinión de los compañeros, pero lo importante es que haya una agilidad económica dentro del país. Quiero decir, estamos en una economía de mercado, como también se ha señalado, efectivamente así se reconoce en el artículo 38 de la Constitución, y es la base de nuestro país. Y hay que moverse, aunque haya medidas sociales, que debe de haberlas, ojo. Eliminar el paro, efectivamente hay que eliminarlo como sea. Una buena medida, por ejemplo, sería, se empezó por este gobierno a hacer así, lo que pasa que luego pues, marchó hacia atrás en este sentido, parece ser, pero la de crear nuevos autónomos. ¿Qué pasa? Que el Estado, el gobierno no puede pedir que existan más autónomos, que se creen nuevos autónomos si el Estado no responde. Véanse las medidas que se dieron en Reino Unido, por ejemplo, en las que se puso una cuota reducida para la seguridad social para ser autónomo. Es una medida que se podría implantar aquí en España. O, ¿por qué no?, que los autónomos pues, contribuyesen en la medida en que generasen ingresos, o sea, obtuviesen ellos beneficios. Creo que sería una buena medida para generar trabajo, para eliminar paro y que se podría hacer. Pero, como ya digo, si el gobierno no se moja, no se puede pedir a la gente que se moje en este sentido. Igualmente servicios debe de haber, así está también recogido hechos fundamentales, no sé, debe de haber pensiones, pero lo que pasa es que muchas veces la gente se desalienta al contribuyente de pagar impuestos y también viene ahí en gran parte cierta evasión fiscal, porque no ve que se generen estos servicios, que se le presten tales servicios sociales. Subir los impuestos tampoco es una medida muy adecuada. Recordemos que, por ejemplo, el presidente Aznar bajó los impuestos y recaudó bastante, y creo que es algo también muy importante que se debería de hacer en vez de subir y subir, por mucho que hubiese deuda pública. No todo va a ser recaudar, sino pues evitar cierta evasión. Y, efectivamente, yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa, que se pueden mantener servicios y se puede, con todo lo dicho, alegrar la economía. Se pueden mantener los servicios en el sentido de que si en la transición
con un PIB más bajo del que tenemos actualmente se pudo generar un estado social del bienestar, ¿por qué ahora no se puede mantener con un PIB que es aún más alto? Emilio. Y a Tony, que lo he leído recientemente, las gafas también, Tony. Efectivamente. Que le Sí, lo quieren subir también, ¿no? No lo veo claro, ¿no? Exactamente. No lo veo. Sí, efectivamente, todo está subiendo y al fin y al cabo parece que todo es ponerle palos en las ruedas, ¿no? Que estamos hablando también antes de agilizar la economía y demás. El FMI, que propone subirlo, hay que tener en cuenta que este FMI, que es un órgano internacional de coordinación y de supervisión económico internacional, no es una institución europea, esto también hay que tenerlo en cuenta, y puede hacer, aunque pueda financiar y financia algunos estados para equilibrarlos económicamente, puede hacer recomendaciones, pero recomendaciones en el sentido tradicional de la palabra. Quiero decir, a nuestros políticos, nuestro gobierno tiene que ver si coge esas recomendaciones, si ve que son adecuadas o no para nuestro Estado. Ellos, ya les presuponemos grandes estadistas, ellos con sus expertos deberían de analizar y si efectivamente conviene o no a la economía española y por ende también a la europea. En cuanto al IVA, efectivamente me parece que ahora subirlo, sobre todo que engrosasen más productos el general, pues me parecería bastante peligroso. Y bueno, cada loco con su tema, ¿no? El de los servicios jurídicos también, el 21% me parece demasiado alto. Por ejemplo, si no estuviese en ese sentido, a lo mejor se reduciría el uso del ejercicio de la justicia gratuita y, por lo tanto, lo que tendríamos es que el erario público pues, tendría que sufragar menos tales cuestiones. Servicio jurídico, gafas, todo, un poquito de todo. No, que ya digo que lo veo mal. Necesidad. Tony. Bueno, desde luego, no somos ni todos los países iguales, ni todas las personas iguales, y es que, el problema que tiene precisamente el IVA es que es un impuesto indirecto y se aplica igual realizando pues, el consumo por igual. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos en cuenta las circunstancias de las personas. Véase lo que se ha dicho de los veterinarios y, si tienes un animal, pues tienes que cuidarlo, pero efectivamente es tu responsabilidad, pero ¿cómo que te desincentiva a tener un animal? Y luego tenemos el ejemplo de estos abandonos y demás animales. Por lo tanto, el legislador debería tener en cuenta, siempre que se hacen estas recomendaciones, el grueso de la sociedad y cómo está también la economía y, efectivamente, aplicar, reducir o no los IVAs. A mí me parece que se han ampliado excesivamente. Luego hay algunos productos que creo que deberían estar exentos. O sea, el de los bienes de primera necesidad que se ha dicho, de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿sus gafas sí, son de lujo o son de necesidad? No, que yo sepa no son de lujo, de hecho son muy necesarias, son muy necesarias. Entonces, quiero decir, también el IVA cultural, por supuesto, es muy necesario, hace falta mucha cultura en España. Hemos conseguido mucha formación, también hablábamos antes, tenemos un grueso de universitarios potentes, pero la cultura yo creo que es algo diferente a la formación, hay que cuidarla, hay que mimarla, y es muy necesario en este país. Claro, eso, una cultura. Bueno, yo creo, como ya señalaba anteriormente, que desde luego debe de estar exentos todos los bienes de primera necesidad, y eso que es algo, me parece, por dignidad humana, más allá de que pueda parecer pues, un poco de ensoñación. Pero por dignidad humana creo que sí se debería de hacer esto. Luego también los productos farmacéuticos, fíjate tú qué cosa, creo que hasta deberían de estar exentos. Esto también parece una cosa... ya se contribuye a la seguridad social, etcétera, etcétera. O sea, creo que se pueden también estar exentos. Y todo esto, que puede parecer una cuestión muy disparatada, no tampoco supondría un problema recaudatorio en gran masa. Porque la gente va a seguir viviendo, la gente va a seguir consumiendo y va a seguir consumiendo otros productos que no tienen esta naturaleza. Entonces, no creo que haya problema. Tampoco creo que haya problema en que se reduzca determinados tipos, el de los servicios veterinarios que hemos dicho, el de determinados medicamentos para animales, en fin, piensos, etcétera, 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 para seguir produciendo y para seguir generando. Lo que se trata es de agilizar la economía, no se puede quedar efectivamente estancada. Y seguramente, si reducimos este IVA, si algunos se quedan exentos, la gente comprará otra clase de bienes, incluso bienes más de lujo. ¿Y qué pasa? Pues se moverá más la economía, habrá mayores cantidades para recaudar y no habrá problema ninguno en este sentido. Además, todo lo recaudado debe de encaminarse, debe de dirigirse siempre hacia un sentido productivo. Yo creo que efectivamente se deben de desarrollar, como ya decía el compañero, y generar pequeñas y medianas empresas, autónomos, pero claro, hay que hacer una inversión.
tú debes de pedirle al ciudadano que sea emprendedor, pero debes también tú de darle un envite. Si no lo haces, no lo va a jugar. Exacto. Entonces hay que reconducirlo todo, hay que recaudar lo justo, hay que recaudar por lo justo, hay que agilizar la economía, que no se estanque, y después dirigirla de la forma conveniente. De todas formas, si muchos políticos fuesen coherentes con el programa que llevan a las elecciones, no tendríamos ninguno de estos No votaríamos problemas. a nadie, ¿no? ¿O sí? Pero habría que mirar bien los programas, habría que examinarlos bien, que esto es una autocrítica que deberíamos hacernos, Sí, es verdad. y después exigirles que cumpliesen los programas, porque muchos ya sí llevan propuestas interesantes en sus programas. Incluso, tanto que se habla de consenso, que hagan un consenso verdadero programático. Pero ese es otro debate, porque yo creo que muchos Sí. ciudadanos tienen ya el sobre del voto preparado antes de escuchar a sus políticos.